Y precisamente, retomando los elementos de los que Andrés no quiere que se hable y para los que construye distractores, es importante mencionar que México es probablemente uno de los países donde peor se ha atendido la crisis sanitaria. La curva de la pandemia llegará la próxima semana, dice Hugo López-Gatell. Y esto aplica cualquier día que veas o escuches este audio, este programa. No hay semana que Hugo López-Gatell no nos diga que es la próxima cuando llegaremos al momento clave de esta crisis sanitaria. Ahora ya nos dijo que se calmó, ay, qué término, que se estancó el aplanamiento de la curva. Muchísimas gracias a nuestra queridísima productora. Ya nos dijo que se estancó el aplanamiento de la curva. O sea, doctora, no es que yo no esté bajando de peso, es que se estancó el aplanamiento de mi curva, ¿no? Hugo López-Gatell, de verdad, igual que en el caso anterior, si no hubiera vidas en juego, sería un personaje cómico de la vida nacional. El gran problema es que muchas decisiones se están tomando con base en los criterios de un hombre que para lo único que sirvió es para salir en algunas portadas de revistas de corazón y salir en algunos espectaculares, por cierto, violando la ley. Para tratar de venderlo como un sex symbol de la tragedia, pero que en efectividad y en la vida de los hechos no ha logrado absolutamente nada. Ahora Hugo López-Gatell incluso debate con Claudia Sheinbaum, aunque dijeron y desmintieron ambos las filtraciones que dio a conocer Carlos Loret de Mola sobre los enfrentamientos que tienen entre sí. Claudia Sheinbaum, de manera más astuta y entendiendo que ella algún día pagará también costos de lo mal que se está manejando la pandemia, decide que para regresar a la normalidad en la Ciudad de México se van a hacer pruebas masivas. Que es necesario hacer pruebas. Claudia, eres una genio. Lo malo es que te diste cuenta varios meses después de que todos te lo decíamos. Y no nosotros, porque ¿quiénes somos nosotros? Después de que lo decía la Organización Mundial de la Salud, todos los expertos. Tardaste poquitito, unos cuantos meses en desapendejarte. Pero lo lograste. Reconocimiento. Algún día abriste los ojos y decides que es momento de aplicar pruebas masivas. Y sale López-Gatell a decir que eso no sirve y a volver a descalificar la aplicación masiva de pruebas. De verdad, este nivel de irresponsabilidad es criminal y es asesino. No lo podemos ni lo debemos tolerar. ¿Por qué sirven las pruebas masivas? Ayer lo platicaba con un amigo. Primero, porque te permiten detectar a tiempo a una persona que padece la enfermedad. Y un tratamiento a tiempo en cualquier enfermedad siempre será más eficaz que un tratamiento ya cuando estás en el punto más álgido de la enfermedad. Pero segundo y todavía más relevante, porque te permite el aislamiento de la persona que tiene el padecimiento. Y esto en una enfermedad viral y altamente contagiosa es sumamente importante. Es decir, con su famoso modelo Centinela, supongamos que es cierto y supongamos que está bien hecho. Hugo López-Gatell conoce 1000 casos y sabe que hay 10,000. Y vamos a suponer que el modelo Centinela es tan preciso que nunca se equivoca. No más que el problema es que él sabe que hay 10,000, pero no sabe quiénes son. Y esta es una enfermedad donde muchos de los portadores son asintomáticos. Y al no saber quiénes son, estas personas siguen acudiendo al trabajo, a la oficina, a distintos lugares, ven a personas, no se aíslan, y eso permite que siga el contagio hasta llegar a personas que sí padecen la enfermedad, que no son asintomáticos y que pueden perder la vida. A diferencia de ello, si tú haces una aplicación masiva de pruebas, tú puedes detectar que un individuo está enfermo y aunque él no tenga síntomas graves, aislarlo hasta que se vaya la enfermedad y cortas el contagio. Eso es fundamental para la aplanación de la curva. Por eso Hugo López-Gatell tiene que aplazar y seguirá aplazando semana tras semana el aplanamiento de la curva, porque se sigue negando a hacer pruebas. Y ahora que están relajando las medidas de precaución
porque aunque han dicho que todo está en rojo, el discurso de la autoridad le viene diciendo a la gente que ya estamos en la nueva normalidad, que ya estemos tranquilos, y eso se ha notado en las mediciones, donde la gente empieza a salir más de su casa y a retomar las actividades. Veremos que sin haber calmado el primer brote, México va a ser el primer país que sin calmar el primer brote tenga su primer rebrote, y va a ser, como suelen ser los rebrotes, mucho más duro y mucho más mortífero. No es que uno lo desee. Se equivocan los seguidores de Andrés Manuel si dicen que uno desea que al gobierno le vaya mal y uno quiere lucrar políticamente con la pandemia. Al contrario, si quisiéramos que este gobierno le fuera mal, le aplaudiríamos a López-Gatell. Están haciendo todo lo necesario para que les vaya pésimo. Al contrario, llevamos meses advirtiendo sus idioteces para ver si las corrigen y para ver si así evitamos más muertos, porque ellos ponen la estupidez y los muertos los pone la sociedad. Porque muchos hemos perdido seres queridos, porque muchos hemos perdido gente muy valiosa que conocíamos, y porque aún los que no conocíamos eran gente valiosa y querida para otras personas, porque la pérdida de vidas humanas siempre será una tragedia. Y por eso lo que nosotros quisiéramos es una autoridad eficiente y eficaz que controle la pandemia en la medida de sus posibilidades, para que los costos en vidas humanas y en materia económica sean los menores posibles. Pero esta autoridad es irresponsable. Hoy vi una declaración de Andrés Manuel López Obrador donde dice que ahora el trabajo es que los mexicanos perdamos el miedo a salir. De verdad, cuando un presidente te dice eso en medio de lo que estamos viviendo, es como si tuviéramos una balacera donde se están enfrentando dos grupos de narcotraficantes y te dijera el gobernante que no los logra controlar, que pues como todavía no tiene desarrollada una policía confiable que logre frenar la balacera, pues que te acostumbres que esa es la nueva normalidad y pues que pierdas el miedo a salir. Seguramente a algunos les tocarán balas perdidas, pero va a haber otros que logren llegar a su domicilio con bien. Más o menos igual de irresponsable es lo que nos está diciendo el presidente. Y por eso no debemos de quitar el dedo del renglón y debemos de exigir, primero, como sociedad, pruebas, 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 pruebas. Eso es lo único que científicamente puede ayudar a contener lo más posible la pandemia que estamos viviendo. Pruebas, pruebas, pruebas y pruebas. Segundo, medidas de confinamiento eficaces para las personas que tengan la enfermedad. Tercero, medidas de apoyo para que la gente se pueda confinar en sus hogares. Y eso es fundamental, porque no podemos decir que toda la gente que está saliendo sea irresponsable cuando este gobierno es de los gobiernos a nivel global que menos dinero está poniendo para atender la pandemia, para atender estos casos. No podemos nosotros decirle a la gente que lleva meses quizás sin abrir un negocio donde vivían al día, que sigan quedándose en sus casas para que no mueran de coronavirus, pero sí se mueran de hambre. Hay gente que por necesidad está saliendo, y eso por desgracia no lo va a poder resolver la sociedad civil. Eso por desgracia requiere que el gobierno intervenga. Y ahí hubiera valido la pena saber que el préstamo que acaba de aceptar el gobierno mexicano del Banco Mundial, cuando dijeron que no se iban a endeudar y ahora dice Andrés Manuel que son cosas de rutina, que se dedicara ese dinero a apoyar a la gente para que pudiera estar en casa y para que pudiéramos paliar la pandemia, para crear programas de verdadero apoyo social, no programas de clientelas electorales, ni programas donde la gente se va a endeudar, donde le digas a la gente que le vas a adelantar 2 meses de un programa social para que después no le llegue, o que le vas a prestar un dinero para que después quede con un adeudo, sino cómo creamos verdaderos programas de apoyo social que ayuden a todos a hacerle frente a la pandemia. Como sociedad debemos de exigirlo. Ya nos hemos tardado, y cada día que nos tardemos son vidas humanas, y el día de mañana puede ser la vida de alguien muy cercano a ti o de ti mismo. Tenemos que hacer algo.